tardes. El día de hoy vamos a revisar con ustedes algunas preguntas que conciernen a la especialidad de hematología que está dentro de la medicina interna. En primer lugar, tocaremos algunos aspectos de las anemias. La pregunta dice: las pruebas analíticas que nos sirven para hacer el diagnóstico de anemia son. Ustedes ven que tienen un elenco, una lista, en donde se menciona el recuento de Matías, que sí es valedero. El recuento de linfocitos sirve por algunas anemias. Por ejemplo, si yo estoy pensando en una leucemia linfática crónica, ¿qué voy a encontrar en el hemograma? Leucocitosis y linfocitosis, ¿verdad? Que es la característica de la leucemia linfoide crónica. Linfocitosis absoluta, mayor de 5.000 linfocitos por milímetro cúbico. O sea, que de todas maneras sirve un poco. Los índices eritrocitarios, que son las constantes corpusculares. Y recordemos que las constantes corpusculares son tres, básicamente. El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de la hemoglobina corpuscular media. ¿Qué evalúa el volumen corpuscular medio? El tamaño en promedio de los glóbulos rojos. ¿Cuáles son sus valores normales? Entre 80 a 95 o 96 femtolitros. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo el hematocrito, porque estoy midiendo células, entre el número de rojos, en millones. Por ejemplo, si una persona tiene 27 de hematocrito y tiene 3 millones de rojos, ¿cuál será el volumen corpuscular medio? 9 por 10, ¿no es cierto? Sale el número y se multiplica por 10, sería 90 femtolitros. Eso nos dice que la mayoría de glóbulos rojos de esa persona mide 90 femtolitros, pero no necesariamente todos. Para ver si hay variación en el tamaño, dentro del hemograma automatizado, como se conoce el hemograma actual ahora, ¿qué debo mirar? El RDW o IDE, que significa en español índice de dispersión eritrocitaria, o índice de dispersión o índice de amplitud eritrocitaria. Si lo encuentro por encima de 14,5, voy a encontrar, a pesar de que el volumen corpuscular medio sea de 90, voy a encontrar células rojas grandes, normales y pequeñas. Eso me dice cuando el RDW o IDE o IDA está incrementado por encima de 14,5%. Entonces, las constantes corpusculares o índices eritrocitarios son cruciales en el diagnóstico de las anemias. El recuento de plaquetas también nos orienta, ¿verdad? Si nosotros tenemos una pancitopenia y esa pancitopenia en el recuento diferencial de los leucocitos es a favor de los linfocitos, debo pensar que se puede tratar de una aplasia medular, en lo que ve en el BCM. Ahora, el HCM. El HCM es la hemoglobina corpuscular media, que nos dice la cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo en números. Por lo tanto, se obtiene de dividir la cantidad de hemoglobina entre el número de rojos en millones. Supongamos que la persona tiene 11 de hemoglobina y tiene nuevamente 3 millones de rojos. ¿Cuál será el HCM? 11 entre 3, ¿cuánto sale? Por 10, sale alrededor de 30 y algo, ¿no? 33, 34 más o menos. Entonces el HCM de esa persona estaría en 33 o 34 picogramos, que son las unidades. Como es la primera diapositiva, estoy yendo un poco más despacio para que puedan entender, ¿no? Lo normal, o el rango normal de la hemoglobina corpuscular media va de 27 a 31 picogramos. Si hay un HCM menor de 27, significa que hay hipocromía. Si hay un HCM mayor de 31, hay hipercromía. Por ejemplo, la anemia ferropénica es microcítica hipocrómica, ¿verdad? Porque tiene un BCM menos de 80 y tiene un HCM menos de 27. Luego viene la tercera constante, que es la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que nos dice la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo, pero en porcentaje. Entonces se obtiene de dividir la cantidad de hemoglobina entre el hematocrito y se multiplica por 100. Hemos dicho
dando el ejemplo 27 de hematocrito, 11 de hemoglobina, entonces se puede hacer la división y se multiplica por 100. 11 entre 27 por 100. ¿Cuánto sale? Debe salir 0 punto y algo, ¿no? Por 100 se convierte en entero. Los valores normales de concentración de hemoglobina corpuscular media van entre 32, algunos autores dicen hasta 34, otros dicen hasta 35%, o también gramos por decilitro. Entonces, si nosotros tenemos que un glóbulo rojo tiene un CHCM mayor de 34 o 35, decimos que hay hipercromía también. Por ejemplo, la anemia de la esferocitosis hereditaria es una anemia normocítica, porque tiene un BCM normal, hipercrómica, porque tiene el HCM incrementado y un CHCM también incrementado. El recuento de plaquetas también nos orienta, porque si las plaquetas están bajas en un cuadro de pancitopenia, y hay en la fórmula diferencial predominio relativo o porcentual de los linfocitos, podemos sospechar de una aplasia medular, como estaba haciendo el ejemplo, ¿no es cierto? Dije que una persona podría tener 800 leucocitos, 5 de hemoglobina, 15 de hematocrito, un 90 de BCM, un HCM de 28, por lo tanto normal, un CHCM de 32, por lo tanto normal, y una fórmula diferencial de 10% de neutrófilos y 90% de linfocitos, con un recuento de plaquetas de 5000. Obviamente hay pancitopenia con una linfocitosis relativa porcentual, porque para que haya linfocitosis, ¿cuánto hemos dicho que debe haber de recuento de linfocitos? Más de 5000. Si yo estoy partiendo de un recuento leucocitario de 800, es imposible que esa persona tenga linfocitosis. Por eso la linfocitosis en aplasia medular es relativa o porcentual, no es real o absoluta. Entonces, este hemograma me sirve también para orientarme, ¿no? Y el recuento de plaquetas, si está muy bajo, también pues nos habla de que es o una aplasia medular o podría ser una leucemia también. Las leucemias debutan con pancitopenia. Y de las leucemias agudas, la que más debuta con pancitopenia es la leucemia mieloide aguda, que es la leucemia del adulto. Y por último está el recuento de reticulocitos, que son los glóbulos rojos jóvenes. El recuento de reticulocitos es muy importante. Va de 0,5 a 2% en las personas que no tienen anemia. Y recuerden que se tienen que corregir al nivel de anemia. Como estamos hablando de células, no nos interesa la hemoglobina, sino el hematocrito. Por ejemplo, supongamos que tenemos el caso de una mujer de 25 años, que tiene una hemoglobina de 5 y un hematocrito de 25, y tiene un recuento reticulocitario de 2,5%. Aparentemente habría reticulocitosis, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que lo normal es hasta 2%. Y se divide la cantidad de reticulocitos de esta persona por su hematocrito entre el hematocrito ideal. Para una mujer el hematocrito ideal es 40, para un varón es 45, para un niño 40. Entonces, con los datos que les he dado, ustedes pueden encontrar el número de reticulocitos corregidos. 25 por 2.2 entre 40. ¿Cuánto sale? Menos de 2, ¿no es cierto? De aparentemente ser una anemia por mayor destrucción o hemolítica porque presentaba reticulocitosis, se convierte en una anemia con reticulocitos normales. Por lo tanto, es una anemia por menor producción. Entonces, el recuento de reticulocitos es muy importante porque nos ubica el síndrome anémico. Si es una anemia por menor producción, reticulocitos normales o disminuidos, o si es una anemia hemolítica, con reticulocitos altos a pesar de la corrección. Entonces, de los parámetros que nos dan, ¿cuál es el que menos nos interesará para hacer el diagnóstico de una anemia? El recuento de linfocitos, ¿no? Es lo que menos nos va a interesar. Por eso la respuesta es la B. Segunda pregunta, dice, paciente de 70 años de edad con una anemia crónica severa, tiene un BCM de 101, por lo tanto, ¿cómo está ese BCM? ¿Normal, alto o bajo? Alto, por lo tanto hay macrocitosis.
Y un HCM de 25 picogramos, ¿cómo está ese HCM? Disminuido. Hemos dicho que va de 27 a 31. Considerando estos valores, ¿cómo clasifica la anemia? Por lo tanto, lo correcto será la A. ¿No es cierto? Y allí nos dan un cuadro en donde clasifican a las anemias normocíticas, porque están con un BCM normal de 80 a 96. Entonces, abren dos brazos y nos dicen, cuando las anemias normocíticas tienen reticulocitos incrementados, puede deberse esta situación a un sangrado agudo, o puede deberse a un cuadro hemolítico que recién está iniciando, o a un cuadro de hiperesplenismo, que es un cuadro de secuestro. Recuerden que el hiperesplenismo es una entidad donde hay hipermetabolismo esplénico y se caracteriza por 3 o 4 puntos. En primer lugar, la esplenomegalia. Segundo lugar, citopenias, porque hay secuestro. Tercer lugar, médula ósea hipercelular. La médula ósea funciona. Cuarto lugar, si yo realizo una extirpación del vaso, se arregla el problema de la citopenia. Luego también nos dicen que puede haber un cuadro leucoeritroblástico. ¿Qué significa reacción leucoeritroblástica? Presencia en la sangre periférica de elementos jóvenes de la serie mieloide y de la serie roja. Por ejemplo, si encontramos que el frotis de sangre periférica me evidencia presencia de juveniles o metamielocitos o mielocitos y presencia de glóbulos rojos nucleados, estamos hablando de reacción leucoeritroblástica. ¿Qué patologías presentan reacción leucoeritroblástica? Las neoplasias, sobre todo los adenocarcinomas que invaden la médula ósea. Las leucemias, sobre todo las leucemias crónicas, como la leucemia mieloide crónica. O en general los cuadros mieloproliferativos crónicos, que son 4, ¿verdad? De acuerdo a la célula que está implicada. Si la célula es el glóbulo rojo, se llamará policitemia vera. Si la célula es la plaqueta, se llamará trombocitosis primaria o esencial. Si la célula es el granulocito, se llamará leucemia mieloide crónica. Si la célula es el fibroblasto, se llamará mielofibrosis. ¿Cuál es la característica clínica de los 4 mieloproliferativos crónicos? La presencia de esplenomegalia. ¿Por qué? Porque hay formación de sangre fuera de la médula ósea. ¿Y en dónde se da? En el vaso. ¿Cómo se llama la formación de sangre fuera de la médula ósea? Metaplasia mieloide. Por eso, en la entidad que se conoce con el nombre de mielofibrosis primaria, se acompaña el nombre de mielofibrosis con metaplasia mieloide acnogénica o primaria, porque el daño es en la médula ósea, que es la entidad médica que más esplenomegalia produce. Puede ser una esplenomegalia gigante que ocupa todo el abdomen, con inminente ruptura esplénica. Luego nos abren otro brazo en donde nos dicen que los reticulocitos están disminuidos. Y esto se puede deber a una anemia ferropénica que está recién empezando. La anemia ferropénica al inicio puede ser normocítica. O también a una anemia por enfermedad crónica, que recuerden es la segunda anemia en frecuencia en el mundo, después de la anemia ferropénica. Estas dos anemias están ligadas al desarrollo socioeconómico de la población. Entonces miden cómo está el país en cuanto a los servicios básicos de salud, la incidencia o la prevalencia de estas anemias, y cómo está su sistema sanitario. Recuerden que la anemia ferropénica es la anemia más frecuente en el mundo, seguida de la anemia por enfermedad crónica. ¿Cuál es la diferencia? La anemia ferropénica se debe a carencia de hierro, que forma parte de la hemoglobina, que está dentro del hemoglobina. En cambio, la anemia por enfermedad crónica es la patología por la cual el hierro que se encuentra en la médula ósea no puede ser utilizado. Está bloqueada la utilización del hierro debido a la liberación de las proteínas que median el proceso inflamatorio o infeccioso. Sobre todo una, en especial la lactoferrina, que es una enzima que se encuentra en los neutrófilos
y que es buena porque nos defiende, nos ayuda a defender de la agresión o de la infección, pero que bloquea la incorporación del hierro que se encuentra en la médula ósea bajo la forma de hemosiderina hacia los eritroblastos. ¿Quién hace ese transporte? La transferrina. Y de allí también dos nombres muy importantes ligados a la anemia ferropénica: transferrina y ferritina. ¿Qué evalúa la transferrina? La transferrina evalúa el transporte de hierro. Es una proteína básicamente de transporte. En cambio, la ferritina es una proteína básicamente de depósito. Cuando nuestro organismo necesita hierro, ¿de dónde lo va a obtener? De la ferritina que está circulando. Entonces son dos parámetros muy importantes en el diagnóstico de las anemias ferropénicas. También de la anemia por enfermedad crónica. ¿Cuál es la diferencia en relación al nivel de ferritina entre la anemia ferropénica y la anemia por enfermedad crónica? La anemia ferropénica va con depósitos de ferritina muy bajos, menores de 30. En cambio, la anemia por enfermedad crónica usualmente presenta valores de ferritina normales altos o incrementados. Por ejemplo, un paciente que tiene VIH-Sida tiene más de 1000 de ferritina. ¿Por qué? Porque la ferritina también es un reactante de fase aguda. ¿Ok? Entonces, en países como el nuestro, donde hay prevalencia todavía muy alta de cuadros infecciosos o inflamatorios, la OMS, que es el ente rector para salud en el mundo, que dice que para no ser considerado una mujer como ferropénica en nuestro medio, debe tener una ferritina mayor de 30 nanogramos por ciento. En cambio, si es un varón, debe tener una ferritina mayor de 100, porque los varones no menstruamos, salvo que haya alguna excepción, ¿no? Entonces, en las personas que no menstruan, la ferritina debe ser mayor de 100, para no asumirlo como ferropénico. En cambio, la mujer debe ser mayor de 30, si no, tiene anemia ferropénica. A pesar de que la literatura consigna que los niveles de ferritina tienen un rango muy amplio. Por ejemplo, en la mujer dicen que va de 12, algunos de 13, otros de 15 hasta 200. Pero la OMS dice, un momento, en los países que tienen alta incidencia de anemia ferropénica también hay alta incidencia de anemia por enfermedad crónica, caso nuestro. Por eso dice, en esos países, las personas que están dentro de la población de riesgo para anemia ferropénica y no ser consideradas como ferropénicas, deben tener una ferritina mayor de 30. ¿Cuáles son las poblaciones de alto riesgo para anemia ferropénica? 4. Anoten. Primero, los niños. Y sobre todo los niños entre los 6 meses de edad y los 2 años de edad. ¿Debido a qué? A que están en un hipermetabolismo corporal atroz. Acuérdense que un niño al año debe haber triplicado su peso y aumentado por lo menos 25 centímetros el tamaño. En el segundo año debe haber aumentado 1,5 veces más el peso que tenía el primer año y ha aumentado de talla 12 centímetros y medio como mínimo lo que tuvo en el primer año. Entonces, traten pues ustedes de triplicar su peso en un año. Sería terrible, ¿no? Seríamos obesos. Eso nos dice la cantidad de energía que necesita ese pequeño. Entonces, es imposible que los alimentos cubran esa necesidad. Por eso yo sí soy un convencido que un niño a partir de los 6 meses debe recibir suplemento de hierro. Recuerden que un hijo de una madre normoférrica, si nace a término, tiene asegurada la reserva de hierro por 6 meses. Y si es prematuro, solamente 3 meses. Por lo tanto, en teoría, el prematuro debe recibir suplemento de hierro a partir del 3er mes de nacimiento. Y el nacido a término a partir del 6º mes. Siempre y cuando la madre no sea ferropénica, que es un lastre en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros a la mujer gestante, ¿cuánto le damos de sulfato ferroso? ¿Qué dosis le damos? ¿O cuántas tabletas? 1. ¿Y cuánto de hierro elemental tiene la tableta de sulfato ferroso? Del MINSA y de salud solo tiene 60 miligramos de hierro elemental, ¿no es cierto? Y lo mínimo que recomienda la OMS para los adultos es la cantidad de 100 miligramos de hierro elemental. O sea que con una tableta no le estamos ni siquiera dando lo mínimo. De
¿de qué depende la cantidad de hierro elemental que debo prescribirle a un paciente ferropénico? Del nivel de hemoglobina. 10 es un número crucial. Si la persona tiene menos de 10 de hemoglobina y es adulta, debe recibir 200 miligramos de hierro elemental hasta que llegue a 10. Cuando la hemoglobina se estabiliza en 10 o sube a más de 10, debo disminuir la cantidad de hierro elemental por día a 100 miligramos. Entonces, dándole una sola tableta a la gestante no le estoy cubriendo ni lo mínimo necesario. Por lo tanto, nuestras gestantes son ferropénicas y nuestras puérperas también. ¿Ok? Además está el problema de la intolerancia al sulfato ferroso, ¿no? Que mucha mujer lo deja porque no lo tolera. Pues vomitan, tienen sabor metálico, las estriñe, les da gastritis, una serie de complicaciones. Por eso, ¿cuál sería el ideal? Ahora, el sulfato ferroso es un hierro de primera generación, ¿verdad? El hierro de segunda generación es el fumarato ferroso, que es mejor tolerado. Ejemplo de fumarato ferroso, madre con fer, que tienen ablandadores de heces, por lo tanto las mujeres los toleran mejor, y además no las estriñen. Y están luego los hierros de tercera generación, que son los hierros polimaltosados, que se pueden dar antes, durante o después de los alimentos. La absorción no varía, pero el problema es que son caros. Una tableta de sulfato ferroso puede costar 10 céntimos, ¿verdad? En cambio, un hierro de tercera generación debe costar alrededor de $1.30. ¿Cuál sería lo ideal? Que el Estado reparta hierro de tercera generación, pues, un hierro polimaltosado, ¿no? Entonces, terminaríamos con el problema de la endemia de anemia, porque nosotros estamos a nivel de África, más de 40% de prevalencia de anemia ferropénica, sobre todo en la población más sensible, que es la población menor de 5 años. Bien, entonces estamos en las poblaciones de alto riesgo para anemia ferropénica, ¿no? Los niños entre los 6 meses a los 2 años, luego los niños hasta los 5 años, porque van a crecer, pero ya no crecen tan velozmente como hasta los 2 años. Luego vienen los adolescentes. Acuérdense, pues, su mamá no les decía, levántate, y el muchacho que estaba haciendo, durmiendo, estudia, no, tengo flojera, tengo sueño, pero había crecido, en un año había crecido 5, 7, 10 centímetros. Entonces lo lleva al doctor y dice, no entiendo por qué, mi hijo come y se queda dormido, el doctor tiene flojera, no quiere ir al colegio. Entonces se le evalúa el nivel de hemoglobina y está normal, pero se le mide la ferritina y está menos de 30. Por lo tanto es ferropénico, porque el varón no menstrua, repito, ¿no? Y debe tener más de 100. Entonces ese es el problema de los adolescentes, más las mujeres, que empiezan a crecer y además menstruan, más ferropénicas son. ¿Qué significa adolescente? Que adolece, ¿no es cierto? ¿De qué? De madurez, que se va adquiriendo con los años. Es así. Y todos hemos pasado por lo mismo, sino que no nos acordamos. Nos acordamos de lo bueno, lo malo lo enterramos. La tercera población de alto riesgo es la mujer que menstrua. Y no sé por qué cada vez hay más mujeres que menstruan más de 5 días. Y además no comen. Porque nos han vendido comercialmente que la mujer debe ser alta, piernas largas y delgadas, ¿no? Cuando es muy difícil, pues. Como una prima mía que vive en Estados Unidos tiene una hijita que es más o menos gordita, ¿no? Y la niña le dice, mamá, yo quiero ser como una Barbie. Le dice, tú nunca vas a ser como una Barbie, la Barbie no existe. La Barbie es una cosa ideal, eso no existe. Cuente, tus amigas se parece a la Barbie. Ninguna. La pobre niña se echó a llorar, ¿no? O sea, la mamá le estaba diciendo la verdad, pero hay maneras de decir la verdad. Y todavía me lo cuenta y me dice, ¿tú qué eres hematólogo? Y le digo, bueno, pues está bien, pero a los niños hay que... No, ¿cómo le voy a decir a mi hija de esa manera? No hay maneras también de decirle. Decirle, no, hijita, pues es una muñeca, no es una persona real, ¿no? Una cosa así. Y además, nosotros somos bajos y de bajo peso, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un país de desnutridos crónicos, en promedio, ¿no? Me estoy refiriendo a la gente que nosotros no vemos, ¿no es cierto? Que es la gente que a partir del año no tiene para comer, pues, y por eso van mal en lo que es el rendimiento intelectual, ¿no? Que es lo más dramático que puede sucederle a un niño. Acuérdense que un niño
desarrolla el sistema nervioso central en un 80% hasta los 5 años. Y si no recibió hierro, proteínas y vitaminas, se fregó. Porque eso ya no lo va a recuperar jamás. Estamos fregados. Como digo, no me estoy refiriendo a nosotros. Nosotros sí hemos comido bien. Bien. Y la última población de alto riesgo son los abuelitos. Después de los 60 años, ¿qué hay? Por envejecimiento natural, gastritis crónica. Entonces el pH del estómago ya no es ácido. Y el hierro vegetal, que es el hierro que más se consume porque es el hierro más barato, necesita del pH del estómago para poder absorberse, a diferencia del hierro hemínico que se encuentra en los alimentos de origen animal, que está con valencia 2 y por lo tanto pasa directamente a la sangre, no necesita del pH ácido del estómago. Entonces esas son las 4 poblaciones de alto riesgo para anemia ferropénica. Por eso hay del varón que tenga anemia ferropénica y no es abuelito. Está fregado, porque el 80% de causa está en el tubo digestivo y lo más probable es que tenga un cáncer en el estómago o en el duodeno, que es el lugar donde se absorbe el hierro en el 80%. Ok, entonces sigamos avanzando. A propósito, dice, la anemia normocítica normocrómica se encuentra o se observa o se presenta en una de estas entidades: insuficiencia renal crónica, dejémoslo ahí, trastornos del metabolismo del hierro. ¿Cómo es la anemia ferropénica? Microcítica hipocrómica, ¿verdad? Trastornos del metabolismo de la vitamina B12. ¿Cómo es la anemia por vitamina B12 disminuida? Macrocítica hipercrómica. La deficiencia de ácido fólico, macrocítica hipercrómica. Defectos de membrana del eritrocito, hemos mencionado la esferocitosis hereditaria, como les dije que era, normocítica hipercrómica. Entonces, ¿cuál queda? Anemia por insuficiencia renal crónica, que es normocítica normocrómica. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es el examen de laboratorio que confirma el diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro? ¿Qué parámetros vamos a utilizar para evaluar ferropenia? Porque la anemia ferropénica, recordemos, es el último estadio de la ferropenia. Entonces, repasemos lo que es la ferropenia. La ferropenia es la disminución de los depósitos corporales de hierro. ¿Cuánto debemos tener de hierro en nuestro organismo? De 4 a 5 gramos. ¿Y cómo está repartido? Entre el 65 a 70% está repartido en el compartimiento que va a formar hemoglobina, por lo tanto, dentro de la hemoglobina. Aproximadamente un 10 a 15% bajo la forma de hierro de depósito móvil, ferritina. Luego están los otros componentes, otras proteínas que tienen hierro, por ejemplo la peroxidasa. La peroxidasa o la mieloperoxidasa es una enzima que está dentro de los neutrófilos y necesita hierro. Por lo tanto, un ferropénico tiene un cierto grado de inmunosupresión porque tendrá una mieloperoxidasa de mala calidad. La mieloperoxidasa interviene en el fenómeno de la fagocitosis, ¿no es cierto? Que tiene pues como función el neutrófilo. Recuerden que el neutrófilo, igual que el monocito, son fagocitos. Entonces, si este polimorfo nuclear o neutrófilo tiene una mieloperoxidasa de mala calidad, no cumplirá bien la función de defensa. Y por último está pues la transferrina, que es más o menos el 0.15 de todo el hierro que tenemos en el organismo. Entonces la mayoría de hierro está bajo la forma de hemoglobina. Y recuerden que el glóbulo rojo tiene como función principal el transporte de hemoglobina. ¿Y cuál es la función de la hemoglobina? Transportar oxígeno, ¿no es cierto? Y dárselo a los tejidos. Que en promedio de vida media del glóbulo rojo es de 120 días. Luego, por apoptosis, se degrada y se destruye dentro del vaso órgano, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el vaso órgano? Toma el hierro de este glóbulo rojo que ha sido destruido porque ya cumplió su ciclo vital y lo reutiliza. Ese mecanismo de reutilización, ¿cómo se llama? Rofeocitosis. Entonces, la rofeocitosis es la reutilización del hierro producto de la degradación de los glóbulos rojos viejos
o que ya cumplieron su ciclo vital. Entonces, la rofeocitosis vendría a ser la fuente más importante de hierro para el hierro que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos solo 10 miligramos de hierro para mantener en equilibrio el metabolismo del hierro corporal. Si no tenemos anemia, obviamente, ¿no? Si tenemos anemia necesitamos más. Entonces, la absorción de hierro normalmente en personas no anémicas es el 10% de lo que recibe. Entonces necesitamos solo 1 miligramo de absorción a través de los alimentos. Y ni eso podemos comer porque somos un país ferropénico. Entonces, les decía, el estado de ferropenia vendría a estar evaluado primero por la llamada ferropenia prelatente, que es aquella en donde el depósito fijo de hierro está disminuido o ausente. ¿Dónde evaluamos el depósito fijo de hierro? Por eso en la médula ósea, ¿no es cierto? Está bajo la forma de hemosiderina, depósito fijo de hierro. Entonces, por definición, una anemia ferropénica es aquella que tiene la hemosiderina ausente o disminuida. El segundo paso de estadio de la ferropenia es la ferropenia latente, en donde ya no solamente hay disminución de la hemosiderina o ausencia de ella, sino también del depósito móvil de hierro. ¿Qué proteína evaluaba el depósito móvil de hierro? La ferritina. La ferritina. Y cuando ya se presentan estos dos eventos, el tercer paso es la eritropoiesis ferropénica o anemia ferropénica. No hay hierro, como el hierro forma parte del núcleo N y el núcleo N forma parte de la hemoglobina, hay menor síntesis de hemoglobina. Por lo tanto, el componente de ese glóbulo rojo será microcítico hipocrómico. Por eso, todas las patologías que induzcan menor síntesis de hemoglobina son microcíticas hipocrómicas. Obviamente la reina es la anemia ferropénica. Pero también debemos recordar a las talasemias. ¿Qué son las talasemias? Anemias hemolíticas congénitas que tienen que ver con disminución total o parcial de las cadenas globínicas de la hemoglobina, ¿no? La beta talasemia, la alfa talasemia. Se forma menos síntesis de hemoglobinas no porque nos falte hierro, sino porque no tenemos la suficiente cantidad de aminoácidos en las cadenas globínicas. La consecuencia es la misma, la causa es diferente. En los dos, el componente es microcítico hipocrómico, solo que en la anemia ferropénica va con reticulocitopenia, ¿verdad? En cambio, en la anemia por talasemia va con reticulocitosis, porque es una anemia hemolítica. Esa es la diferencia. Entonces hemos descrito los 3 estadios de la ferropenia. Prelatente, no hay hemosiderina. Latente, la ferritina está muy baja. Ayer, por ejemplo, una señora me lleva a su hija de 15 años, que aparentemente no estaba mal. Le examino y tenía una palidez muy discreta, pero tenía la piel seca, las uñas planas, el cabello seco, las comisuras labiales resquebrajadas y los labios secos. Entonces le hemos medido la ferritina y tiene 0.19 de ferritina, con una hemoglobina de 13. Entonces no tiene anemia, pero tiene ferropenia. Si no le doy hierro, va a ser anemia ferropenia. Entonces eso es lo más frecuente que se observa en la gente de clase media. La ferropenia sin anemia. La mayoría de mujeres que están aquí tienen ese problema. Ferropenia sin anemia. Y ahí encontrarán la causa de por qué sus uñas no crecen, por qué su cabello está seco, o por qué se les cae. Porque a las mujeres se les cae el cabello si son jóvenes debido a la ferropenia, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los dermatólogos? Para que a una mujer no se le caiga el cabello debe tener una ferritina mayor de 70, si no se le cae el cabello. Muy bien. Entonces dice, y la otra proteína que nos sirve para evaluar a la anemia ferropénica es la transferrina, ¿verdad? La transferrina hemos dicho que es una proteína de transporte. Entonces recordemos que lo normal es que la transferrina, que es una proteína de transporte, esté saturada en la tercera parte de su tamaño. Como no hay hierro que la sature, va a parecer más grande, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que evaluamos es la fracción libre de la transferrina. Por eso, la medición se hace a través de la capacidad de unión o de saturación de la transferrina.
que estará incrementada, porque no hay hierro capaz o normal que pueda saturarle en la tercera parte del tamaño. Porque el índice de saturación de la transferrina sí estará bajo. Entonces son 4 los parámetros que nos sirven, ¿no es cierto? La hemosiderina, la ferritina, la capacidad de saturación de la transferrina y el índice de saturación de la transferrina. De ellas, ¿cuál será la más fidedigna o la más confiable? La ferritina, porque es el depósito móvil. Es el depósito donde yo voy a sacar hierro cuando lo necesito, porque necesito para formar hemoglobina. Entonces es la disminución de los niveles de la ferritina sérica. Y ahí está. Hierro sérico bajo, saturación de la transferrina baja, capacidad de la saturación de la transferrina incrementada porque mido la fracción libre, ferritina baja, y una amplitud de dispersión eritrocitaria o RDW o IDE alta, mayor de 14.5%. Eso es lo que vamos a encontrar en el laboratorio de un paciente ferropénico típico. Siguiente pregunta, dice, mujer de 65 años de edad que consulta por palidez, fatiga, palpitaciones al esfuerzo desde hace 2 meses. Su glucosa o su glicemia es de 98, por lo tanto está normal, ¿no? La creatinina 1,6, estará alta. El hematocrito 21, bajo. BCM 68, bajo. HCM 21, bajo. CHCM 27, bajo. Amplitud de distribución eritrocitaria RDW 21% elevado. ¿Cuál de los siguientes tipos de anemia será la más probable? Ahí está, pues. Entonces, hay que fijarse que nos están dando distractores, ¿no? Como esto. Entonces, ¿qué es lo que debo sacar de provecho, de conclusión de este enunciado? Que si nosotros encontramos una anemia que tiene el BCM bajo, el HCM bajo y el CHCM bajo, es una anemia ferropénica. Porque la talasemia va a tener el BCM disminuido, el HCM disminuido, pero la capacidad, la concentración de la hemoglobina media corpuscular la tendrá normal, para diferenciarla de la anemia ferropénica. La ferropénica tiene las 3 constantes bajas. La talasemia tiene la última constante más o menos normal. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes pruebas es la más segura para diferenciar la anemia ferropénica de la anemia por enfermedad crónica? Y hemos dicho que la anemia ferropénica es aquella que se debe a carencia de hierro. Recuerden que el término carenciano es un término más amplio, ¿verdad? No es solo nutricional, porque nutricional se refiere básicamente al aporte que recibimos con los alimentos. En cambio, carencial puede ser que no recibo el suficiente aporte, que no absorbo lo que recibo, o que pierdo lo que recibo. Por lo tanto, es mejor. Y en cambio, en la anemia por enfermedad crónica, ¿cuál era la fisiopatología? La mala utilización del hierro. El hierro no se puede incorporar del eritroblasto a través del macrófago medular, que está lleno de hierro, hacia los eritroblastos. ¿Y quién transporta el hierro del macrófago al eritroblasto? La transferrina. Entonces la transferrina cumple un doble papel. Transporta el hierro que ingresa con los alimentos y transporta el hierro del macrófago medular hacia el eritroblasto. Por eso es básicamente una proteína de transporte de hierro, a diferencia de la ferritina, que es una proteína de depósito. Entonces, ¿cómo hay coexistencia de las dos anemias? ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede haber un paciente que tiene anemia ferropénica y anemia por enfermedad crónica a la vez? ¿Sí o no? Sí puede haber. Y sobre todo se da en la población, en los niños. Los niños siempre están, no porque inhalan cocaína, ¿no es cierto?, sino porque están resfriados.
¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen un aparato inmunológico desarrollado. Recuerden que los niños empiezan a formar sus inmunoglobulinas a partir de los 2 años de edad. Por eso es que la OMS que dice que la mamá debe darle leche materna hasta los 2 años. No porque los alimenta. La leche materna lo alimenta hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses el niño tiene que comer, por eso se llama lactancia, ¿no? Pero entonces, ¿por qué le dice que tiene que dar leche hasta los 2 años? Porque con la leche le está dando inmunidad. ¿Qué inmunoglobulinas tiene la leche? 2 básicamente. IgG e IgA. ¿Ok? Por eso es que nuestras madres deben darle a sus hijos leche hasta los 2 años. Pero la madre peruana que trabaja es prácticamente imposible que amamante a su hijo hasta los 2 años. Porque por los horarios de trabajo que tiene, ¿no? Entonces he leído en el comercio de esta semana que ya está habiendo una especie de consenso en el sentido de que una empresa, sea pública o privada, que tenga más de 25% del personal femenino mayor de 18 años debe tener un lactario. ¿Qué es un lactario? Un lugar, un recinto, más o menos como este, en donde hay una cocina, una refrigeradora y las madres puedan guardar la leche materna allí. O llevar a sus niños al trabajo y darles pecho cuando les corresponde. Pero para que esto se cumpla, pasará y pasarán los años, ¿no? Como la canción. En otros países sí se cumple, que han visto, que ha mejorado la productividad de la empresa, porque la madre que trabaja tiene un doble sentimiento de culpa, ¿no es cierto? Porque abandona prácticamente a su cría. Y lo biológico es que la madre esté con la cría. Los animales hacen eso, ¿no es cierto? Lo protegen. Entonces ella, por una cuestión de labor, de trabajo, tiene que dejar a su hijo en manos de otra persona. Entonces tiene una especie de contradicción, ¿no? ¿Cuál es primero? ¿Mi familia o mi trabajo? Porque eso es lo natural, ¿no es cierto? Que la madre trate de proteger a su pequeño, eso es biológico, pues. Tócale a un perrito, a su cachorro, que encima se te tira encima. Bueno. Entonces, como hay coexistencia de las dos anemias, ¿dónde voy a ir para ver cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Ustedes qué dicen? Debo medir los niveles de ferritina, recordando que la ferritina en la anemia ferropénica está muy baja y que la anemia por enfermedad crónica está normal, alta o alta. ¿Cómo encontraré el hierro medular en la anemia ferropénica? Bajo o ausente. Y en la anemia por enfermedad crónica, normal o alto. ¿El volumen corpuscular medio me sirve? Al inicio quizá, porque la anemia ferropénica es microcítica, ¿verdad? La anemia por enfermedad crónica empieza como normocítica, pero si el cuadro no se supera, se hace microcítica. La lámina periférica, concentración de la hemoglobina corpuscular media. Entonces, ¿dónde debo ir? A la fuente. Por lo tanto, ¿qué debo estudiar? La médula ósea. Si están los dos componentes, al mirar la médula ósea y no encontrar depósito de hierro, hay ferropenia, hay anemia ferropénica. Entonces tiene que ser la B, estudio de hierro medular, o detección de la hemosiderina.